Todo relacionado a caja torácica. A ver qué pasa con esto. Voy a la clase del teléfono porque tengo mucha flojera. Y bueno, fíjense, tórax óseo. Primero, tienen que saberse el tórax, los límites de esta región. Acuérdense que toda región tiene sus límites. En el caso del tórax, el tórax tiene como límite superior la base del cuello, que la base del cuello está representada por el borde superior de la clavícula. ¿Sí? La base del cuello, repito, es representada por el borde superior de la clavícula, la horquilla del esternón y el borde superior de la otra clavícula. ¿Ok? Ese es el límite superior del tórax. Y el límite inferior lo representa el diafragma. ¿Ok? Ojo que eso es pregunta de examen. El diafragma delimita tórax por arriba y abdomen por debajo. Y el tórax se divide en dos caras. Una cara anterior, donde se encuentra la región precordial, que eso lo vamos a ver después, y donde ubicamos una serie de líneas, que también la vamos a ver después, y también donde ubicamos a la región mamaria en el caso de la mujer. En el caso del hombre, existe una región mamaria, pero muy pequeña. La mujer no, porque la mujer, como tiene los senos más desarrollados, sí tiene región mamaria. ¿Ok? Y en la cara posterior encontramos a lo que es el dorso del tórax, ¿ok? Que comúnmente lo llaman el lomo de la persona, pero se llama realmente dorso del tórax. Ajá. Fíjense, esto es un tórax óseo que está constituido por un hueso que está a nivel anterior, un hueso plano llamado esternón, 12 huesos largos. Muchos consideran estos huesos como huesos planos, cosa que no es así, porque en estos huesos predomina su longitud sobre su ancho y su espesor. Por lo tanto, tienen que considerarse huesos largos, no huesos planos, como muchos dicen. No, las costillas son huesos planos. No, son huesos largos. ¿Por qué? Si ustedes les llegan a preguntar, ¿por qué son huesos largos? Porque predomina su longitud sobre su ancho y su espesor. Estos huesos son 12 huesos de cada lado, ¿ok? Son 12 costillas derechas y 12 costillas izquierdas. Y están unidas al esternón gracias a una estructura cartilaginosa que la vamos a llamar cartílago costal. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Y por supuesto, los huesos de la región posterior del tórax son las 12 vértebras torácicas, que también vamos a hablar de. En total son 37 piezas óseas. 12 vértebras torácicas, que son huesos irregulares, 24 costillas, 12 derechas y 12 izquierdas, que son huesos largos, y un hueso anterior que es el esternón, ¿ok? El llamado esternón, muy importante. Y el tórax tiene dos orificios. El orificio superior que comunica con el cuello, que mide 6 por 10 centímetros de diámetro, y el orificio inferior que comunica con el abdomen, que mide 12 por 26 centímetros de diámetro. Eso no es tan importante el diámetro de esos orificios. Fíjense, aquí está el orificio superior, 6 por 10 centímetros de diámetro, y aquí está el inferior que mide 12 por 26 centímetros de diámetro, ¿ok? Entre, perdón, las costillas, las últimas costillas y el último cartílago costal forman una estructura o una zona saliente, esto que se marca aquí, que lo vamos a llamar reborde costal, ¿ok? Ojo que reborde costal es muy importante, es un punto topográfico muy importante en el abdomen, ¿ok? Entonces, acuérdense, reborde costal, esto que está aquí, reborde costal izquierdo, reborde costal derecho. Entre un reborde costal y el otro reborde costal y el apéndice cifoide del esternón, que ya la vamos a ver, se forma un ángulo, ¿ok? Que es el llamado ángulo costoesternal o ángulo de Charpy, que mide 75 grados. Pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuál es el ángulo de Charpy o ángulo costoesternal? El ángulo que se forma entre los dos rebordes costales y el apéndice cifoide del esternón y mide 75 grados. ¿Ok? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Que escucho mucho silencio, como siempre. Sí, Ok, muy bien, seguimos. Aquí vemos las costillas desde lateral. Vean que son huesos extremadamente largos, no planos, son aplanados, pero no son huesos planos, ¿ok? Ajá, ¿qué pasó? Ajá. Bueno, ya ahorita se los digo. Esto que estamos viendo
son las modificaciones que puede tener el esternón en el tórax, ¿ok? Cuando el esternón se dirige hacia posterior, se forma esto que se conoce como pectus excavatus, ¿ok? O pecho excavado, pectus excavatus, ¿sí? Y cuando el esternón se dirige hacia adelante, está más pronunciado hacia adelante, se forma el llamado pectus carinatus o pecho de gallina, ¿ok? Pectus excavatus, pectus carinatus, ¿sí? Normalmente eso no trae alteraciones patológicas, pero el pectus carinatus y pectus excavatus muchas veces nos dan indicio a nosotros de algunas enfermedades, ¿ok? Ajá, seguimos. Muy bien, el esternón. El esternón es un hueso plano porque predomina dentro de sus tres dimensiones, predomina su ancho sobre su longitud y su espesor, ¿verdad? Este hueso plano va a estar ubicado en la región, en la cara anterior del tórax y se va a articular con la clavícula, ¿verdad? Formando la articulación externo-clavicular que la vemos en miembro superior, y con las costillas, con los cartílagos costales, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, repito, el esternón es un hueso plano, se puede decir que tiene forma triangular, de base superior y vértice inferior, se articula, se ubica en la cara anterior del tórax y se articula con las clavículas y con los cartílagos costales, ¿ok? Y va a tener, si lo vemos desde lateral, fíjense que lo estamos viendo desde lateral, va a tener una cara anterior que es convexa hacia adelante y una cara posterior que es cóncava hacia atrás, ¿ok? Cóncava hacia atrás, ¿sí? Una cara anterior que es convexa hacia adelante y una cara posterior que es cóncava hacia atrás. Y va a tener dos bordes laterales, un borde lateral izquierdo, que es este que estamos viendo, y un borde lateral derecho, ¿ok? En esos, bueno, ya vamos a hablar de eso. El esternón se divide a su vez en tres porciones. El esternón realmente es un hueso que está dividido en tres porciones, ¿ok? O sea, es como el coxal, es un hueso que se forma por la fusión de tres huesos, ¿ok? Que son el manubrio, el cuerpo y la apéndice sifoides del esternón, ¿ok? Manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Cuando el niño se va desarrollando, normalmente cuando pasan los 8 años, estos huesos, estos huesos aquí, o estas porciones del hueso están articuladas aquí. El manubrio y el cuerpo del esternón están articulados. Y el cuerpo del esternón y el apéndice sifoide están articulados. Esas son articulaciones cartilaginosas. Cuando el niño crece, llega a los 8 años aproximadamente, estos huesos se fusionan y forman una sola estructura ósea, ¿ok? Pero en un principio, el esternón está dividido en tres porciones. En la adultez sigue dividiéndose en tres porciones, pero ya se considera un hueso único y no tres huesos por separado. Entonces, esto es el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoide del esternón. Muy bien. ¿Qué podemos decir del manubrio? Que el manubrio es liso, fíjense, su cara anterior es lisa, su cara posterior también, y va a tener una concavidad superior, ¿verdad? En su borde superior, una concavidad o depresión, esto que está aquí, que la vamos a llamar horquilla external, o también se le llama horquilla traqueal. ¿Por qué? Porque esa zona tiene contacto estrecho con la tráquea, ¿ok? Esa zona tiene contacto estrecho con la tráquea. Cuando uno quiere hacer una traqueotomía, uno ubica el borde superior del esternón, perdón, la horquilla external y palpa los anillos traqueales, ¿ok? Y puede suceder también que nosotros veamos algo llamado retracción supraesternal, que es el paciente que respira y cuando respira hace tanto esfuerzo que se le forma un hueco en esta zona, ¿ok? O se le hunde la piel de esa zona. Eso es retracción supraesternal. Entonces, acuérdense, horquilla external o horquilla traqueal. Más hacia lateral tiene dos superficies articulares que son las superficies articulares para las clavículas. También las llaman horquillas claviculares, ¿ok? Son las zonas para que se articule la epífisis medial de la clavícula. Y hacia lateral tiene dos carillas articulares, una en cada borde, que son llamadas esternébridas, ¿ok? Esternébridas, con B grande. ¿Qué son las esternébridas? Las zonas donde se van a articular la epífisis anterior de la costilla, ¿ok?
o el cartílago costal, porque en el caso de la primera costilla se articula la costilla. ¿Ok? Entonces, horquilla external, horquillas claviculares, esternébridas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué encontramos a nivel del cuerpo? Que la cara anterior es lisa, tiene una serie de perforaciones, ¿ok? Se las dejan los vasos nutricios del hueso y su cara posterior también es lisa. Y vamos a ver, lo más importante es que en su cara lateral encontramos también a las esternébridas para los cartílagos costales, ¿ok? Hay esternébridas izquierdas y hay esternébridas derechas. En total son 1, 2, 3, 4, 5 esternébridas que tiene el cuerpo. Ojo, la segunda, el esternón siempre se pregunta cuántas esternébridas tiene. Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7. ¿Ok? Porque son 7 cartílagos. Entonces, el esternón tiene 7 esternébridas. El manubrio del esternón tiene 1. ¿Ok? La segunda esternébrida está presente en el cuerpo del esternón. Pero, ajá, la segunda esternébria, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se forma gracias a la unión del cuerpo y el manubrio del esternón, ¿ok? Al formarse, fíjense que la mitad de la esternébria corresponde al manubrio y la otra mitad de la esternébria, la mitad inferior, corresponde al cuerpo, ¿ok? Ojo con eso. Luego tenemos la tercera esternébria, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima esternébria, ¿ok? Ojo, eso es pregunta de examen. Ojo, que eso es pregunta de examen. ¿Cuántas esternébridas tiene el cuerpo del esternón? Tiene 6, ¿ok? Porque la séptima está en el manubrio. Entre la unión del cuerpo y el manubrio del esternón se forma un ángulo, que no me acuerdo cuánto mide, por ahí adelante creo que lo tengo. Ese ángulo es recontra importante, se los voy a preguntar unas 100.000 veces. Ese ángulo se llama ángulo de Lewis. ¿Ok? Ángulo de Lewis. Así tal cual, es muy famoso. Ángulo de Lewis. Es un punto topográfico para evaluar los espacios intercostales. Cuando veamos espacios intercostales, vamos a ver cómo se cuantifican esos espacios. ¿Ok? Ángulo de Lewis. Muy bien. ¿Qué más abre? Ajá. Y por último tenemos el apéndice cifoide. El apéndice cifoide puede variar dependiendo la raza. Por ejemplo, la raza negra se ve normalmente así, un apéndice cifoide perforado, o sea, bituberculoso, perdón. Un tubérculo derecho y un tubérculo izquierdo. Y en el medio un orificio. ¿Ok? Eso se ve así en los pacientes, normalmente los pacientes de raza negra. Ah, bueno, ahí tenía la leyenda. Esternébridas, la incisura clavicular o horquilla clavicular, la horquilla external, el ángulo de Lewis y la unión del cuerpo y el apéndice cifoide. Muy bien, a ver qué más. Aquí vemos de lateral otra vez el esternón con las esternébridas. Ok. Otra vez lo mismo. Y fíjense, aquí se marca el ángulo de Lewis. No se les puede olvidar nunca el ángulo de Lewis. Ya, en un segundo. Ajá. Seguimos. Entonces, eso que se marca ahí es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, acuérdense, se forma entre la unión del cuerpo y el manubrio del esternón. ¿Ok? Y ese ángulo de Lewis lo tomamos nosotros como referencia a la hora de contar los espacios intercostales. ¿Ok? Los espacios intercostales son los espacios que existen entre una costilla y la otra. Y eso es importante porque a la hora de ustedes auscultar el tórax, para escuchar los ruidos del corazón o escuchar los ruidos respiratorios, tienen que tomar como referencia los espacios intercostales. Cuando ustedes van a poner o van a realizar un electrocardiograma, tienen que tomar en cuenta los espacios intercostales. Un punto de referencia que uno toma es el ángulo de Lewis. ¿Ok? Fíjense, aquí estaría una costilla y aquí estaría otra costilla, ¿verdad? Y en el medio el espacio intercostal. Aquí otro y así sucesivamente. Entonces, fíjense.
Entonces, fíjense, el ángulo de Lewis coincide con el segundo espacio intercostal, que por debajo del ángulo de Lewis viene el segundo espacio intercostal. Y de ahí uno puede comenzar a contar los espacios intercostales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, cuando va a colocar un electro? Para uno contar los espacios intercostales, uno palpa primero el ángulo de Lewis, que es la zona más sobresaliente del pecho. En el pecho todos tenemos una zona que sobresale, que es más sobresaliente que el resto. Ese es el ángulo de Lewis. Entonces, uno palpa el ángulo de Lewis y ubica el espacio intercostal por debajo de él. Ya sabemos que cuando el espacio intercostal que se ubica por debajo de él es el segundo espacio intercostal. Y de ahí uno va a empezar a contar. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. ¿Me entendieron? Sí. Ajá, seguimos. Aquí otra vez el ángulo de Lewis. La unión del cuerpo. ¿Cuántos espacios intercostales hay? Bueno, si son 12 costillas, habrían 11. 11 espacios intercostales, si no me equivoco. 11 o 10 espacios intercostales. Ajá, 11 o 12, perdón, 11 o 10 espacios intercostales. Pero bueno, hay que buscarlo, no me acuerdo 100%. Ajá, las costillas. Las costillas son 12 costillas derechas y 12 costillas izquierdas. Ellas tienen sus divisiones. Pregunta de examen. Las costillas se van a dividir en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas son las que están unidas. Bueno, fíjense, cada costilla está unida al esternón gracias a un cartílago costal, ¿ok? Gracias a una estructura cartilaginosa que se le llama cartílago costal, ¿ok? Entonces, las costillas verdaderas se unen al esternón gracias a un cartílago costal propio, ¿ok? O sea, cada costilla tiene su cartílago costal, ¿ok? Hasta la séptima, ¿sí? Entonces, las primeras 7 costillas son las costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque están unidos al esternón gracias a un cartílago costal propio. O sea, cada costilla tiene su cartílago costal. La primera costilla tiene su cartílago costal, la segunda su cartílago costal y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta la séptima. Luego vienen las costillas falsas, de la 8 a la décima. ¿Ok? 8, 9 y 10. Son 3 costillas falsas. ¿Por qué se llaman costillas falsas? Porque las 3 costillas van a estar unidas, las 3, unidas a un solo cartílago costal, que es el séptimo cartílago costal. ¿Ok? Sí, repito. El séptimo cartílago, perdón, las costillas falsas son falsas porque ellas no se unen cada una al esternón. O sea, porque ellas no se van a unir al esternón con un cartílago cada una. No, las 3 se unen al esternón por un solo cartílago. Por eso se llaman costillas falsas. ¿Ok? Las verdaderas tienen cada una su cartílago. Las falsas se unen al esternón gracias a un cartílago en común. Y las flotantes no se van a unir al esternón. ¿Ok? Las 2 costillas flotantes, la 11ª y la 12ª, no se van a unir al esternón. Por eso es que se llaman flotantes. Ellas están unidas solamente a la columna vertebral, pero no están unidas al esternón. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ajá, mosca, que eso es pregunta de examen. Hay una teoría, bueno, de quemar el limón ruso y quitó las 2 costillas flotantes para tener más cintura, pero bueno, cosas. Bueno, fíjense, esto es una costilla común, vista desde posterior, la estamos viendo desde atrás, ¿ok? Y fíjense, las costillas es un hueso largo y a su vez es aplanado. ¿Qué quiere decir aplanado? Que él es aplanado en sentido interno y externo, ¿ok? Es como la clavícula. La clavícula es un hueso aplanado, pero sigue siendo hueso largo. Fíjense, predomina su longitud sobre su ancho y su espesor. Por eso sigue siendo hueso largo, pero es un hueso aplanado. Y es un hueso largo, como dije, se ubica en la región del tórax, ¿verdad? Y se articula hacia atrás con las 12 vértebras torácicas y hacia adelante con el cartílago costal. Acuérdense, las costillas no se articulan directamente al esternón, no, se articulan a un cartílago o se unen a un cartílago costal. Muy bien.
y va a tener un extremo posterior, un extremo anterior y un cuerpo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas caras y cuántos bordes tienen las costillas? Tienen una cara externa, que es esta que está aquí, y una cara interna, que es esta que está aquí, y tiene un borde superior y un borde inferior, ¿ok? Ojo con eso también, que eso lo puedo preguntar. Del tórax pregunto mucho porque hay muchas cosas que preguntar. Entonces, repito, tiene una cara externa, una cara interna, un borde inferior y un borde superior, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? La epífisis distal de la costilla no tiene nada llamativo, simplemente que se va a unir al cartílago costal correspondiente, ¿verdad? Y la cara posterior, perdón, la epífisis posterior o extremo posterior va a tener de medial a lateral una cabeza con dos carillas articulares para las vértebras, debajo de la cabeza un cuello, en este caso cuello a secas, y más hacia atrás la costilla va a tener una apófisis, ¿ok? O un tubérculo, o también llamada tuberosidad, que se llama tuberosidad costal. Esa tuberosidad costal se va a unir a la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Ya lo vamos a ver. Y vean que esa tuberosidad costal tiene una carilla articular. Esa carilla articular es para eso, para unirse a las apófisis, para unirse a las apófisis transversas de las vértebras torácicas, ¿ok? Entonces, cabeza, cuello y tuberosidad costal o tubérculo costal, también se le llama así, tubérculo costal, ¿ok? Muy bien. A este nivel, entre la unión de la epífisis posterior y el cuerpo de las costillas se forma un ángulo que es el ángulo costal, que también tiene un diámetro, pero verá que no me acuerdo ahorita, pero para que sepan, eso no lo voy a preguntar, pero para que sepan que está ahí. Y en la cara interna, cercano al borde inferior de la costilla, vemos que hay un surco, ¿ok? Que es el surco costal. Eso es importante, ese surco, porque por ahí va a pasar el paquete vasculonervioso intercostal. Y hay que saber dónde está. Vean que está en la cara interna, cercano al borde inferior de la costilla. Eso es importante porque cuando ustedes vean procedimientos médicos, cuando vean toracotomía mínima, cuando vean cómo se coloca un tubo de tórax y todo eso, les van a preguntar por dónde pasa el paquete vasculonervioso intercostal. Y tienen que saber que pasa por la cara interna, cercano al borde inferior de las costillas. ¿Ok? Muy importante también. Ok. Un paréntesis con respecto a la primera y la segunda costilla es que la primera costilla, vean que esta costilla está ubicada en posición vertical, por decirlo así, ¿verdad? Pero la primera costilla está ubicada en posición horizontal, ¿ok? Ella está así derechita, como si fuese la clavícula. Por lo tanto, ella no va a tener una cara interna y externa, sino que va a tener una cara superior, que es esta que estamos viendo, y una cara inferior, ¿ok? Y va a tener, por lo tanto, un borde posterior y un borde anterior, parecido a la clavícula, ¿ok? De resto, lo demás es igual. Acuérdense, la primera costilla está ubicada en posición horizontal. La segunda costilla está ubicada en posición diagonal y va a tener una cara antero superior y una cara postero inferior, ¿ok? Y va a tener un borde posterior y un borde anterior, ¿ok? ¿Sí se entendió? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Ok, a ver, ¿qué más? No, nada más. Lo demás son inserciones musculares, pero bueno, eso lo dejamos para después. Bueno, muy importante. En la cara superior de la primera costilla hay dos surcos. Hay dos surcos, ¿ok? Hay dos surcos y un tubérculo, si no me equivoco. Dos surcos y un tubérculo. Esos surcos, hay un surco y dos tubérculos, así es la cosa. El primer tubérculo, que es este que está aquí, que está cercano a la epífisis posterior, es el tubérculo para el escaleno anterior, para el escaleno medio. Y el segundo tubérculo, este que está aquí, es el tubérculo para el escaleno anterior. Acuérdense que los dos escalenos, el anterior y el medio, se insertan en la primera costilla.
y forman el arco de los escalenos. Entonces, el escaleno anterior se forma en el tubérculo anterior y el escaleno medio en el tubérculo posterior, ¿sí? Y entre el tubérculo anterior y el tubérculo posterior se forma un surco por donde pasa la vena subclavia y por delante del tubérculo anterior pasa la arteria subclavia, ¿ok? La arteria pasa por delante y la vena pasa por detrás. ¿Estamos claros? Muy bien. Ya, profe, Y, la arteria pasa por delante del primer tubérculo. la arteria subclavia pasa por delante del tubérculo anterior y la vena subclavia pasa por delante, por detrás del tubérculo anterior, por decirlo así. ¿Estamos claros? Ah, ok, ok. Sí. Ajá. Seguimos. Fíjense, vean cómo se articula una costilla con las vértebras. El tubérculo costal se articula con la apófisis transversa y la cabeza con el cuerpo de las vértebras. Y la epífisis anterior se articula con el cartílago costal, ¿ok? No se articula directamente al esternón. Ojo con eso. Aquí lo vemos desde anterior. Vean cómo cada costilla se está uniendo a su cartílago costal hasta la séptima. La octava, novena y décima se unen a un cartílago en común, que es el séptimo cartílago costal. Y la onceava, la doceava no se unen al esternón, por eso se llaman flotantes. Eso se los voy a preguntar y tienen que saberse, ¿ok? Y por último llegamos a la columna torácica. Recuérdense que la columna vertebral se divide en regiones. En el cuello vimos a la columna cervical y vimos las características de una vértebra en general. Y en tórax vamos a encontrar a la columna torácica, ¿ok? La columna torácica está constituida por 12 huesos irregulares que son los huesos, las vértebras torácicas, ¿ok? Que son 12. Esa columna torácica, perdón, esas vértebras torácicas tienen características similares a las demás vértebras, es decir, tienen un cuerpo, las apófisis transversas, la apófisis espinosa. Entre el cuerpo y la apófisis transversa tenemos al pedículo. Y entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas tenemos a las láminas, ¿ok? Pero estas vértebras tienen unas particularidades que las distinguen de las demás. Lo primero es el cuerpo. El cuerpo de las vértebras torácicas es mucho más grueso, ¿ok? Mucho más grueso. Y va a tener una cara superior que es esta y una cara posterior que es esta que está aquí abajito, ¿ok? ¿Qué más? La cara superior, por supuesto, recibe al disco, el disco intervertebral, ¿verdad? Y ese cuerpo, ¿qué más? Se me olvidó algo que iba a decir. Bueno, ese cuerpo tiene forma cuadrangular. Acuérdense que las vértebras cervicales tenían forma rectangular. En este caso es cuadrangular, ¿ok? El cuerpo de las vértebras torácicas, incluso de las vértebras lumbares, es cuadrangular. Y el cuerpo en su cara, en su cuerpo va a tener su cara superior y su cara inferior, ¿verdad? Y va a tener dos caras laterales. En su cara lateral que va a tener dos superficies articulares para las cabezas de las costillas. Cada vértebra torácica tiene una carilla articular superior en su cuerpo y una carilla articular inferior en su cuerpo, en la cara lateral de su cuerpo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ok? Carillas articulares. Muy bien. En los pedículos, bueno, los pedículos en su cara superior tienen o se ubican las carillas articulares para la vértebra superior, ¿verdad? Eso ya lo vimos anteriormente. Y las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen la particularidad de que tienen una carilla articular lateral. ¿Para qué? Para articularse con el tubérculo costal, ¿ok? Y la apófisis espinosa de la vértebra torácica deja de ser bituberculosa como la columna, como son las vértebras cervicales, y pasa a ser una sola estructura, por decirlo así, ¿ok? Que es bastante larga y se dirige hacia atrás y hacia abajo, ¿ok? La apófisis espinosa, hacia atrás y hacia abajo. Muy bien, nada más. Vamos otra vez. Fíjense, cuerpo, las carillas articulares superior e inferior, la apófisis transversa con su carilla articular, las carillas articulares de los pedículos y las apófisis espinosas, ¿ok? Muy bien. Fíjense, esto sería una vértebra
torácica vista desde lateral, y aquí les pongo la otra. Y vean que en la unión del cuerpo con el pedículo se forma una especie de hendidura, ¿ok? Esa hendidura delimita, junto con el pedículo de la vértebra inferior, delimita un orificio por donde va a salir la raíz raquídea de la columna, de la médula espinal, ¿ok? Ese se llama agujero raquídeo, ¿ok? ¿Cómo se forma el agujero raquídeo? Gracias a la hendidura que se forma en el borde inferior de la unión del cuerpo con el pedículo, ¿ok? Esa hendidura, junto con el borde superior de la unión del cuerpo con el pedículo de la vértebra inferior, forma entonces el agujero raquídeo, ¿ok? No hay que ser tan específico al describirlo, simplemente hay que saber que entre una vértebra y la otra se forma, vista desde lateral, un orificio, que es el orificio o agujero raquídeo, ¿ok? Por donde sale el nervio raquídeo. ¿Me entendieron? Sí. Ok, ahí se me acaba. Muy bien, llegamos al final del tórax óseo. Ahora toca ver